industrialización por sustitución de importaciones. Quiero leer este tema e ir explicando porque no me acuerdo cuando cursé este tema de qué trataba esta parte, y considero que es algo relevante para entender la materia. Bueno, el modelo agroexportador estaba organizado sobre la base de una doble dependencia. El sector más dinámico de la economía, es decir, la producción agropecuaria pampeana, dependía del exterior, o sea, de todo lo que era Europa, y de las producciones regionales, y las producciones regionales dependían a su vez de la marcha de la economía pampeana. O sea, la región pampeana, el interior, todo eso dependían de esto, muy de la región pampeana. En las primeras décadas del siglo XX, es decir, ya entramos al siglo XX, se produjeron una serie de acontecimientos mundiales que alteraron notablemente el contexto internacional y por lo tanto afectaron las bases mismas del modelo agroexportador. Entre estos acontecimientos se destacan dos guerras mundiales, o sea, la de 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra de 1939 a 1945, es decir, de 6 años, la última. Y la crisis del capitalismo mundial, es decir, el crack del 29, que afectó mucho a Estados Unidos. Durante los periodos de la guerra, los países europeos principalmente, los países europeos principales compradores de la Argentina, esto es cierto, le compraban alimentos a Argentina, limitaron su demanda de alimentos y redujeron su capacidad de suministrar bienes industriales. La crisis capitalista desatada por la quiebra de la bolsa de Nueva York, esto es el crack del 29, se transmitió rápidamente a las economías europeas. El mercado mundial del que dependía la economía argentina redujo sensiblemente su capacidad de comprar los productos de exportación argentinos. Esperen que voy a pausar. Estas condiciones impulsaron el desarrollo de un proceso de industrialización conocido como sustitución de importaciones, precisamente porque los bienes industriales que se compraban al exterior comenzaron a ser producidos en el país. O sea, esta es la clave. O sea, el modelo de sustitución por importaciones tiene que ver que los bienes industriales que se compraban al exterior comenzaron a ser producidos en el país. Esa es la base clave del modelo de sustitución de importaciones. Grábense eso, por favor, que yo también me grabe. Qué gracioso. O sea, eso es lo fundamental del modelo de sustitución de importaciones. Y en el periodo anterior, es decir, en la segunda etapa del modelo agroexportador, ya había comenzado la industrialización de algunas materias primas a los antecedentes constituidos por los saladeros, es decir, la carne salada. Por los saladeros se agregaron los frigoríficos para la carne, algunos molinos harineros, empacadoras y conservadoras de fruta. Estos venían de Europa, y el capital británico, que es lo que hablaba, y una incipiente industria textil, o sea, de la ropa. Desde la década del 30, es decir, esto todo en el siglo XX, se amplió el espectro de rubros industriales
A partir de las inversiones de las ganancias acumuladas por terratenientes, pampeanos y comerciantes exportadores. Terratenientes son los que trabajaban la tierra. Y cuando hablamos de latifundio, minifundio y todo eso. Desde la década del 30, esperen, voy a pausar esto, de terratenientes y comerciantes exportadores y de la llegada de capitales extranjeros ingleses, esto es lo que mencionaba, ingleses, norteamericanos, alemanes dirigidos directamente hacia la producción industrial. Junto con estos actores se destacó el Estado, que cobra así un papel importante en el proceso industrializador de Argentina, ya sea a través de polémicos acuerdos de vinculación con Gran Bretaña, que este es el pacto Roca-Runciman. O sea, Roca fue un presidente de Argentina. Hay cosas que yo estudié hace años que no me estoy acordando ahora. Como a través de las propuestas de medidas industrialistas no siempre concretadas, que ahí se habla de Plan Pinedo. Esto voy a tener que buscar. Las nuevas ramas industriales, es decir, entre ellas la química, la farmacéutica, la metalúrgica y maquinarias y aparatos eléctricos, productos derivados del caucho, plantearon nuevos requerimientos a la importación, ya que muchos de sus insumos eran producidos en el país. Por otro lado, el conjunto de industrias continuaba manteniendo una marcada dependencia del exterior en lo que respecta a bienes de capitales, maquinarias y equipos industriales. A esta primera etapa del proceso de sustitución de importaciones le siguió una segunda, iniciada aproximadamente a finales de los años 50. Esta segunda etapa se caracterizó por la política desarrollista impulsada por el gobierno del presidente Frondizi. Acá estamos hablando ya siglo XX, o sea, diferentes etapas históricas. Frondizi, en concordancia con políticas similares implementadas en otros países latinoamericanos, es decir, ocurrían cosas en Latinoamérica de otros países limítrofes, y esto se aplicaba también a Argentina. O siempre se tenía en cuenta lo que pasaba en Norteamérica o Europa. O sea, como que acá se da a entender que Argentina siempre hasta hoy fue muy dependiente de otros países, de lo que primero ocurre en Estados Unidos y después Europa, cuando se consolidó lo que fue el imperio americano. Así es, y Europa quedó en un segundo plano, lo que fue el imperio británico y así, que estuvo impulsado por las Primera y Segunda Guerras Mundiales. Ahora estoy explicando en soft spoken, o sea, para que se entienda, o sea, no hablo tan fuerte porque no quiero que escuchen lo que yo digo los vecinos de allá, de este lado, de acá del lado izquierdo, y los vecinos del lado derecho. Voy a pausar el video y ya sigo. Y las características principales de esta segunda etapa fueron la fuerte penetración de capital internacional, o sea, las características fueron la penetración de capital internacional. Hablamos de capital con la llegada al país de numerosas empresas multinacionales y el desarrollo de industrias pesadas como la petroquímica, la química y la siderúrgica. Esto es cierto en esta época. Esto es fundamental. O sea, vinieron de otros lados del país, o sea, de otros países. Es cuando hablamos de inversión de capital extranjero. Y acá dice una pregunta: ¿cuáles son las diferencias en el comportamiento de las inversiones extranjeras en este periodo con respecto al periodo agroexportador? Esto es algo a tener en cuenta. O sea, acá ya se habla de la producción ferroviaria y en grandes rasgos. Y este texto dice la localización industrial y cambios demográficos. O sea, capaz
En esta época creo que aumentó la población, hubo una implosión demográfica relacionada con la materia y geografía de la población. Y bueno, dice, el desarrollo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones tuvo importantes efectos en la organización del territorio. Las inversiones industriales contribuyeron a valorizar algunas áreas del país, incrementando la concentración de la actividad económica y la ampliación de los desequilibrios regionales, es decir, si ciertas áreas se localizaron en otras áreas y se poblaron nuevas zonas, gente del campo miraba a la ciudad. Varios factores influyeron para que las industrias se concentraran en el área pampeana. Acuérdense, siempre todo lo que es el sector de Argentina y de grandes fábricas se ubica hasta la actualidad en el área pampeana. Y es por eso que ahí se concentra la mayor concentración de población de Argentina, dejando vacío demográfico en otras áreas, que es lo que hablé al inicio de la materia en sistema urbano argentino. Por un lado, en esas áreas ya se encontraban los principales mercados consumidores, debido a que allí se concentró una parte importante de la población. La instalación cerca de los consumidores disminuía los costos de transporte de las empresas. Por otro lado, en esa área también se encontraron los principales puertos de importación, es decir, el puerto de Buenos Aires. Muchos de los insumos que utilizaban las industrias eran importados, esto es fundamental. Eran importados, o sea, muchos de los insumos hasta hoy es que se depende, o sea, muchos de los insumos que utilizaban los industrias eran importados. Hasta hoy esto ocurre de que tú quieres construir, por ejemplo, un celular y depende de China o de los chips que se fabrican en Taiwán. Eso es lo que le pasa a Estados Unidos. Y en esta época era obvio que iba a ocurrir esto. Y esto es un problema que aún se sigue ocurriendo en la actualidad. No sé si se escuchan tambores de fondo, son los sonidos de los tambores de comparsa, así están sonando, así. Así, perdón. Y bueno, espero que no se escuchen mucho, si no voy a tener que pausar el video. Espero que no se escuche, porque no sé, me parece raro comparsa en esta época si hace frío. Estamos en otoño en Argentina, ya estamos el 21 de junio, empezamos el invierno. La época de carnaval es más para verano, para febrero, enero, febrero. Ni siquiera en diciembre hay carnavales, que hace calor. Bueno, por lo tanto, muchos de los insumos que utilizaban las industrias eran importados. Por lo tanto, la ubicación cerca del puerto también permitía disminuir el costo de transporte. Esto es cierto, estar cerca de los puertos. Esta circunstancia fue particularmente crítica en momentos en que se compraba al exterior el carbón empleado para abastecer a la fábrica. Esto es cierto. El área pampeana disponía también de suficiente mano de obra con los niveles de calificación requeridos por las industrias, al tiempo que sus ciudades ofrecían una variedad de servicios que las empresas precisaban para funcionar. Aquí, cuando hablamos de bienes y servicios, este es un tema fundamental en geografía. Ya expliqué qué eran los bienes y servicios: salud, educación, seguridad, todo lo que es comercio, industrias, todo de bienes y servicios. De eso es cuando nosotros hablamos de bienes y servicios. Para que precisaban para funcionar esta fábrica. Todos estos factores que se relacionan mutuamente aumentaron el atractivo de Buenos Aires, o sea, lo hicieron más poblada. Del litoral fluvial, es decir, entre Santa Fe y La Plata, que es la provincia de Santa Fe, y Buenos Aires, y de Córdoba, como áreas industriales. O sea, toda esa parte es lo que conforma a la región pampeana. Sigue los tambores molestos. Voy a leer esta parte. Las principales excepciones a este patrón locacional estuvieron dadas por aquellas industrias que se orientaron
hacia las fuentes de materias primas. Un caso notorio es el de la industria azucarera, debido a que la caña de azúcar debe ser industrializada rápidamente después de que sea cortada para que no pierda sus propiedades. Así es como coincide el área de producción de la caña de azúcar, que se da en Tucumán, Jujuy y Salta, con el área de localización de los ingenios. Y en el caso de la industria vitivinícola, es decir, del vino, también se produce esta asociación entre área de producción de la materia prima y el área de transformación industrial. Acá es cuando hablamos ya de actividad económica. Y durante el periodo de sustitución de importaciones tuvo lugar el desarrollo de la red vial, o sea, de rutas, a partir de la sanción de la Ley de Vialidad, que creó un fondo para la construcción de caminos. Los primeros caminos tendieron a superponerse al tendido de vías férreas que ya unían los principales centros urbanos. Esto es fundamental. Y comenzó a producirse una situación de competencia entre ambos modos, anulándose la posibilidad de generar un esquema complementario entre el transporte automotor y el ferroviario, o sea, del auto y de los trenes, con la instalación de las primeras industrias automotrices. Esto es fundamental. Vino la industria automotriz a fines de la década de 1950 en Argentina, y se produjo un fuerte crecimiento del parque automotor y una mayor derivación de las inversiones hacia las rutas, en detrimento del sistema ferroviario argentino. Eso es la pregunta que hacía al principio. Bueno, el patrón de inversiones industriales se apoyó en las grandes ciudades. A su vez, gozaban de ingresos más elevados. Esta situación reforzó dicho patrón y atrajo nuevos contingentes de población que acudían a los núcleos industriales en búsqueda de nuevas fuentes de trabajo. Esto es fundamental a lo largo de todos los procesos históricos. Y cuando hablábamos de la migración del campo a la ciudad, es en busca de una mejor calidad de vida y para trabajar los hombres en estas grandes fábricas. Y durante el periodo de sustitución de importaciones se produjeron fuertes movimientos de población. O sea, esto voy a señalar porque movimientos de población de tres tipos. El primero se refiere a las migraciones internacionales intercontinentales, es decir, dentro del continente. Estos se debilitaron a partir de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1930, y solo volvieron a tomar impulso hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1950. Si en el periodo agroexportador predominaron los migrantes procedentes de Europa mediterránea, en esta etapa se agregaron los procedentes de Europa oriental. Acá cambia el mapa. El segundo tipo son las migraciones internas, o sea, la migración del campo a la ciudad, que originaron una importante redistribución de la población. Las provincias más empobrecidas, que quedaron al margen del proceso de industrialización, expulsaron población hacia los centros urbanos industriales y hacia las provincias patagónicas, o sea, todo lo que sería Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut. Esos serían las provincias patagónicas. El tercer tipo de migraciones son las procedentes de países limítrofes, o sea, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay, que cobraron relevancia desde 1950. En este caso los destinos fueron más diversificados porque la atracción de los centros urbanos e industriales pampeanos se le sumaron las áreas fronterizas en contacto con los países de origen, que sería, por ejemplo, área fronteriza de las provincias de Salta y Jujuy para los bolivianos, Formosa, Chaco y Misiones para los paraguayos, y la Patagonia, que sería para los chilenos, separada por la cordillera de los Andes.
Y el proceso de industrialización generó nuevos desequilibrios regionales desde su concentración en algunas áreas privilegiadas del país, y los tres elementos que explican la distribución del ingreso per cápita hacia 1970, o sea, hablamos ya en el siglo XX. El valor de la producción agropecuaria pampeana, la producción industrial y la explotación del petróleo y gas. Y bueno, voy a cortar el video. Y esos serían los tres elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para explicar este tema. Y bueno, me despido, adiós y gracias.